Bueno, les comento primero que vamos a hacer la clase de hoy. La idea es cerrar esta parte de operaciones entre funciones y composición, que la semana pasada, no, anteayer, eh, estuvimos viendo operaciones entre funciones y hablamos muy por arriba, en los últimos minutitos, de composición. La idea es hoy terminar con eso y quizás tomarnos un ratito para poder trabajar con algunos problemas, ¿sí? Empezar a meternos un poco también en esa parte que tiene que ver con la aplicación en situaciones problemáticas de lo que vamos aprendiendo. Pues ahora venimos trabajando casi siempre como en situaciones no contextualizadas. Así que vamos a tratar de, sobre el final de la clase, dedicar un ratito a eso. Y si nos dan los tiempos, de que tengan un rato para trabajar ustedes armando grupitos en Meet. Bueno, a modo de breve repaso de lo que habíamos hablado la vez pasada, el martes, estuvimos trabajando con la composición de funciones y la definición de composición era la que teníamos acá. Que si teníamos una composición de dos funciones de f y g, que yo les dije que en este caso, por ejemplo, yo le iba a leer como fog, no iba a decir ni composición de f y g, ni g compuesta por f, ni nada, sino como le iba a leer como estaba escrita. Y lo que implicaba hacer la composición era aplicar sobre la x la función f primero, la que está más cerca de la x, y sobre esa imagen la función f. Primero g y después f. Acá lo teníamos representado en forma de diagramas de qué implicaba esa composición. Y también estuvimos charlando un poco del dominio, que vamos a profundizar un poco en eso, de cómo hallar los dominios de las composiciones. Bien, y habíamos estado trabajando un poco con la actividad 7 de las actividades extras. Teníamos estas dos funciones, f y g, dadas por las gráficas, una función r, que conocíamos de ella dos datos. Sabíamos que su dominio eran los reales negativos, y de 0, y que r en 0 valía 4. Y con eso teníamos que evaluar algunas composiciones. Vamos a hacerlas. O sea, algunas ya les decimos la vez pasada. Vamos a hacerlas, total, son rápidas de hacer, y después vamos a sacar información desde acá. Solo a modo de recordatorio, estas dos primeras ya las habíamos hecho. ¿Sí? ¿Se acuerdan que lo que teníamos que hacer era aplicar, escribíamos la definición de composición y después leíamos de las gráficas las imágenes? G en 1 veíamos que valía 2, lo veíamos de acá. Y entonces ese 2, que era la imagen de G, era ahora la preimagen de F. Entonces íbamos a la gráfica de F en este caso, veíamos que F en 2 valía 4. Voy a ir matando acá los resultados de cada una de estas. Y en el caso de Goff en 1, habíamos aplicado la definición de vuelta, y entonces veíamos F en 1, en la gráfica de F veíamos que F en 1 daba 1 de resultado, y después íbamos a la gráfica de G, veíamos que G en 1 daba 2. Y habíamos visto también con este simple ejemplo también que la composición de funciones no era conmutativa, o sea, me importaba el orden en que yo hacía esa composición. Y sí. Perdón, Juanpi, te iba a hacer una pregunta. Sí. El término preimagen se utiliza solamente en el segundo, en la segunda gráfica, o sea, en la gráfica de la función f. La gráfica. Sería el dominio de la función f. Claro, es un elemento del dominio de la función f. Sí, sí. Claro, y ese término solo se aplica en las composiciones de funciones. No, lo podés aplicar siempre. O sea, es como una... Ah, ok. igual lo dije recién, pero no solemos usarlo mucho. Ah, ok. Pero, o sea, así como tenés la imagen, que es un elemento del conjunto imagen, la preimagen sería como un elemento del dominio.
Claro, Eh, porque la profe en el teórico también utilizó el término y como lo empezaron a usar ahora en composición, yo pensé que solamente se usaba en composición. ok. No, pasa que en general, o sea, si no, yo acá tendría que decir que este uno, por ejemplo, es la imagen de F en este caso, y que es un elemento del dominio de la función G. Y como que de repente queda más rápido decir preimagen. Ok, listo, gracias. Bien, entonces, veamos otros dos, que acá también lo que me empezaba a interesar era empezar a ver casos, porque digamos, si la composición existe y me da un número, el procedimiento va a ser siempre igual. Miro en la gráfica que corresponda y voy haciendo las cuentas. Lo que me interesa es que veamos algunos detallecitos. Por ejemplo, en este caso, donde aparece la función R, que de R no tenemos la gráfica, tenemos únicamente los dos datos que nombramos antes. Entonces fíjense que acá yo tendría que hacer R en la imagen de gen 4. Gen 4 me da 1, si miro la gráfica de G. Y acá vemos que R en 1, o sea que esto no existe. O sea que yo no puedo calcular esta composición porque la imagen, más allá de que puedas hacer la primera parte, la imagen de gen 4, que es 1, no es un elemento del dominio de R. Porque el dominio de R eran reales negativos y el 0. Entonces este sería un caso donde esta composición no la puedo hacer. Porque no existe, no puedo aplicar la segunda función. Ahora, por ejemplo, si quiero hacer fog en 6, la siguiente, tendría que aplicar f en la imagen de g en 6. Y si vamos a la gráfica de g, el dominio de g va desde menos infinito hasta 5. O sea, no tengo imagen de g en 6. Así que esta composición tampoco va a existir. En este caso, porque el 6 directamente no pertenece al dominio de G, de la primera que apliqué. Y acá arriba, de hecho, podría, o sea, así como puse 1, también podría poner que G en 4, o sea, la imagen de G en 4, que es la primera que aplico G, no pertenece al dominio de la segunda. Y esos son básicamente los dos casos, ¿sí? Los dos problemas que pueden tener en composición. O sea, las dos cosas que tienen que ver con el dominio. Que no pueda aplicar la primera o que no pueda aplicar la segunda en la imagen de la primera. Bueno, conceptualmente, el tema del dominio sería ese. Después ahora en breve, en unos minutos, vamos a ver con las leyes cómo hacer para para determinar dominios de composiciones. Y mmm, fíjense que, así como hicimos estas composiciones, podemos definir composiciones de más de dos funciones. Que en este caso, mi manera de nombrarla sería la composición Fogor. Y la lógica es la misma. O sea, tengo que aplicar F en la imagen de G, en la imagen de R, en 0. Hago como sería como una mamushka de composiciones. ¿Sabes qué son las mamushkas? ¿Sí, no? Bien, pero no deja de ser el mismo procedimiento. Simplemente como para mostrarles que esto puede pasar y que de hecho en la práctica pueden tener composiciones de 2, 3, de 5 funciones, no importa, lo que sea. R en 0, sabíamos que daba 4, era uno de los datos.
Así que R en 0 yo lo puedo reemplazar por 4. G en 4 vale 1. Así que me queda F en 1. Y F en 1 lo leo directamente de la gráfica de F. F en 1 me da 1. Obviamente que si en cualquiera de estos pasos hubiese tenido algún problema de que un elemento no pertenecía al dominio de la función que tenía que aplicar en ese momento, en ese caso la composición no iba a existir. Bueno, hasta ahora preguntas de la parte más conceptual de composición. Me pone muy nervioso que no me puedan ver. Pero bueno, estoy del otro lado. Bien, veamos entonces el ítem B de esta actividad. Acá sí ya vamos a trabajar con leyes. Sabiendo que las leyes de f y g, o sea, de las gráficas que teníamos antes, son f de x igual a raíz de x y g de x raíz de 5 menos x, hallar las leyes y dominios naturales de las siguientes composiciones y verificar que los resultados sean consistentes con lo realizado en el ítem A. Bien, entonces tenemos que hallar dominios y leyes de Fogg y de Goff. Y acá como un resumen de cómo hacer cada una de esas cosas. Para lo que es la ley, ya sabemos. O sea, aplicar una y a continuación la otra. Y eso ahora vamos a ver cómo lo escribimos. Seguramente van a aparecer algún que otro gatito en la explicación. Y el tema dominio, ahora vamos a charlar un poco sobre la forma de hallar dominios de composiciones. O sea, acá les dice que podemos hallarlos haciendo el dominio de la ley que obtienen y hacer la intersección con el dominio de la función g. La función g en esta composición es la primera función que yo aplico sobre la x, sobre la variable. Y vamos a ver ahora, en breve, por qué necesito hacer esta intersección, o, bueno, dónde sale esta formulita, entre comillas, para hallar el dominio natural. Entonces, veamos qué pasa con Fogg primero. Y vamos a usar colores. Tenemos f de x, que es x cuadrado, y g de x, que es raíz de 5 menos x. Entonces, cuando necesite remarcar algo de alguna de estas funciones en color, le tenemos los códigos que vamos a usar. Entonces, la composición se llama Fogg, o sea, es compuesta por F. Bien, no, estamos con una actividad extra que la tienen subida también ahí a comunidades en un PDF, si necesitan verlo de otro lado. Bien, entonces, fíjense si aplicamos acá la definición de composición, lo que tenemos que hacer es aplicar f en la imagen de g en x. Y ahora, como lo que queremos hacer es hallar la ley de la composición, ya esto g en x no va a ser un número como era antes. Ahora va a ser directamente la ley de g, o sea, lo que g hace sobre la x. Entonces, g que hace sobre la x, esto. O sea, hace la raíz de 5 menos el valor que yo ingreso. Entonces, g en x lo voy a reemplazar ahora por raíz de 5 menos x. Y ahora, en el paso siguiente, aplico f sobre raíz de 5 menos x. Raíz de 5 menos x sería
el gatito, sobre el cual yo ahora hago lo que hace f. ¿Sí? ¿Qué hace f? Eleva al cuadrado únicamente a lo que yo ponga adentro. Entonces, digamos, si mi función f es esta, x al cuadrado, ahora la x no va a ser más x. Lo que ahora va a ir acá va a ser la raíz de 5 menos x. Bien, ¿se ve cómo trabajar para hallar composiciones algebraicamente? ¿O hay alguna duda? Por ahora bien. Bien, y entonces, ¿y esta expresión se puede simplificar un poco? Tenemos 5 menos x, la raíz cuadrada de eso, y esa expresión la elevamos al cuadrado. Entonces, matemáticamente, la raíz del cuadrado lo podemos simplificar. ¿Se acuerdan que, bueno, habíamos charlado ahí que pasaba con el tema de cuándo lo podíamos simplificar, cuándo no? Cuando primero tenemos la raíz y después tenemos el cuadrado, podemos simplificarlo sin problemas. Y entonces, esta ley, si yo la simplifico, me queda 5 menos x. O sea, en definitiva, la composición de f y g lo que termina siendo en su conjunto es hacer 5 menos el valor de x de variable independiente. Ahora, fíjense que acá, si queremos ver el dominio de esta composición, le voy a ir abajo, ¿cuál sería el dominio de la composición? Raíz de 5 menos x. Ojo, o sea, estamos hablando del dominio. El dominio tiene que ser un conjunto de números reales. Un conjunto dentro de los números reales. Fíjense, acá arriba ya hay como un spoiler en realidad. Pero fíjense lo siguiente. Si yo miro en la ley que me quedó para la composición, ¿se acuerdan que habíamos trabajado con dominios de leyes? Teníamos que buscar las restricciones algebraicas de la ley y ese iba a ser el dominio natural. Si yo miro en cómo me quedó la ley de Fogg, es 5 menos x. O sea, el dominio de esta ley son los reales. Pero si pienso en el proceso que yo estoy haciendo en realidad, en el medio, digamos, para yo llegar a esta ley, en realidad yo tenía la raíz de 5 menos x y que después se lo elevé al cuadrado y hice una simplificación matemática. Pero en sí, yo las x que ingrese en mi función tienen que primero pasar por g y después pasar por f. Y si vemos en g, que es la primera que aplico, no puede ingresar cualquier x ahí. O sea, para que pase por g, sí o sí, 5 menos x va a tener que ser mayor o igual que 0, porque está dentro de la raíz. O dicho de otra manera, 5 va a tener que ser mayor o igual que x. Entonces, de ahí un poco, bueno, de ahí viene esta expresión para hallar los dominios de las composiciones. Voy a tener que hallar el dominio
de la ley que yo obtenga al hacer la composición. En este caso me quedó 5 menos x. Pero también voy a tener en cuenta de que pueda aplicar la función g, o sea, la primera que yo aplico en la composición. En este caso, la función g. Así lo que hago es asegurarme de que si en el medio, digamos, de hallar mi expresión para la ley de la composición, en este caso 5 menos x, si en el medio hice alguna simplificación o algo que de repente haría parecer que mi dominio es más amplio, al hacer la intersección con la primera que aplico, ese problema no lo tengo más. Entonces, por ejemplo, acá, esta restricción de la raíz que había desaparecido me aparece cuando hago la intersección con el dominio de G. Entonces, este va a ser, reales va a ser el dominio de la ley, el que hallé a partir de la ley que obtuve ahí, y hago la intersección con el dominio de G, que vimos acá que son las x menores o iguales que 5, o sea, desde menos infinito hasta 5. Mm. Entonces, bueno, obviamente, ¿cuál es el dominio que me termina quedando? Si interseco, o sea, los elementos en común de todos los reales con otro conjunto, va a ser ese otro conjunto. Así que el dominio va a ser este. Entonces, en resumen, fíjense que o sea, lo que termino haciendo como operaciones es hacer 5 menos el valor de x que yo ingrese, pero ese valor de x que ingreso no puede ser cualquier número real. Puede ser cualquier número negativo o positivo hasta el 5. Y tiene que tener en cuenta ambas cosas. Como que solamente con la ley acá no me alcanza. Tengo que también asegurarme de especificar cuál es el dominio de mi función para no de repente ingresar valores que no puedo ingresar en esa función. Si vemos lo que hicimos antes, en las composiciones acá, las que eran fog, fíjense, fog en 1, o sea, la ley de fog me quedó 5 menos x. Entonces, si hago 5 menos x, hacer 5 menos 1, eso me da 4. Si lo hago analíticamente, que es lo mismo que vimos acá, como para verificar, ¿no? Que lo que hicimos gráficamente y analíticamente coincide. Y fíjense qué pasó con fog en 6. Eso por ahí, Juanpi, a mí no me queda muy claro. ¿Cómo te das cuenta vos que lo que estás haciendo está bien? ¿Qué estoy haciendo qué? Lo que estás haciendo está bien. Ponele que vos haces los cálculos o saca la definición de la imagen y cómo te das cuenta que está bien lo que estás haciendo. Qué buena pregunta. O sea, muchas veces no lo van a saber más allá de a medida que van estudiando y teniendo más conocimiento sobre un tema, poder tener más certezas de si lo que están haciendo está bien o no. A ver, algo que en algunos casos van a poder hacer, no siempre, pero en algunos casos sí, y que tiene que ver, y que esto lo van adquiriendo a medida que van relacionando temas, es el poder verificar cosas. O sea, ustedes van haciendo una actividad y de repente se dan cuenta, por ejemplo acá, supónganse que habían hecho el ítem A y después hallan la ley y capaz que dicen, yo antes hallé unas composiciones gráficamente. Puedo fijarme si coinciden con lo que acabo de hacer o no, o sea, si eso tiene sentido. Y ahí de alguna manera estarían verificando que dos cosas que hicieron
no se contradigan, digamos. Y así pueden, a medida que hacen actividades, pueden encontrar distintas maneras de verificar cosas. De hecho, pueden a veces usar graficadores y ver si gráficamente lo que ven coincide con lo que ustedes hicieron. Pero bueno, después va a haber casos en los que no lo van a poder saber. Ok. De todas maneras, para mí, como un gran... O sea, algo que para mí es muy valioso y que por ahí no se le, a mi modo de ver, no se les da la suficiente importancia, es que el hecho de no saber, o sea, como que saber que no saben algo es un montón de información, es algo re importante, que quizás no se valora tanto como debería. Pero, digamos, si ustedes tienen que hacer una actividad, leen un enunciado y dicen, acá tengo que hacer tal cosa, está buenísimo si lo saben hacer, pero si leen la actividad y dicen, no sé cómo resolver esto, o sea, sé que no sé qué tengo que hacer acá, también está bueno, porque si no, si empiezan a tener ese tipo de claridades de que cosas no saben, pueden como, bueno, pueden estudiar y ver qué hacer ahí. Pero lo que yo muchas veces veo es que están como muchas veces están como en grises, en los que no saben muy bien si saben o si no, entonces como que prueban hacer algo y medio que eso que se mezcla un poco lo que saben con lo que no saben y es todo más caótico. Sí, por ahí hay veces que, con respecto a mí y otras chicas que vamos a particular, y decían lo mismo, que por ahí te hablan los profesores como que vos ya lo sabés lo que estás diciendo. Como que lo dan, dice, hay algunas que no preguntan porque tienen vergüenza, lo que comentaban ahí. Y otro como que dan que vos tenés que saberlo sí o sí, y capaz que yo no lo sé, pero por vergüenza o porque cosa no lo pregunto o no, y trato de buscar información de a ver cómo resuelvo el ejercicio, cómo lo hago, porque ellos ya dan por hecho que vos tenés que saberlo, en cierta forma. Es lo que comentaban, son de otras comisiones las chicas. Claro. Pero bueno, por eso yo te preguntaba cómo uno se da cuenta. Pero bueno, esto es como dice, había un enunciado que decía es prueba y error. Sí, un poco sí, pero digamos, está bueno que puedan empezar a distinguir esos tres casos. O sea, cuando vos, por ejemplo, acá, no sé, el ítem A, evaluar si es posible las siguientes composiciones. Quizás se pueden hacer esto y tienen y saben claramente qué tienen que hacer. O sea, se fijan en las gráficas, ven la imagen en una, después en la otra, les da un número, les da que no existe, saben qué tienen que hacer. Y después está bueno que si ven una actividad en la que dicen, acá quizás podría hacer esto o esto y no sé muy bien por qué haría una cosa o por qué haría la otra o lo que sea, está bueno eso también, o sea, y ahí pueden probar a hacer las dos cosas o pueden preguntar, básicamente, y para eso también estamos los docentes, para orientarles. Y también puede ser que vean una actividad y dicen, no tengo la menor idea de qué tengo que hacer acá. Y ahí obviamente preguntan. Pero está bueno que distingan esos tres casos y los traten como tales, o sea, que sepan cuándo tienen claridad en qué están haciendo y que lo hagan, cuándo están en dudas y puedan preguntar y cuándo realmente necesitan ver de cero qué tienen que hacer. Y después, bueno, me puedo hablar, digamos, por otros docentes, pero mi postura es que, eh, nada, o sea, ustedes tienen un libro y tienen todos los contenidos de la asignatura en un libro y ahí disponibles para leerlos. Si tenemos clases sincrónicas y no les decimos simplemente lean el libro y ya, es justamente porque esta instancia está para eso, ¿no? Para facilitar esa cercanía con el libro o con el estudio. Y obviamente, o sea, no, no van a saber un montón de cosas y medio que la idea es que si damos contenidos acá es porque se supone que no lo saben. Así que a mí, como el hecho de dar por sentado que saben
cosas, yo no lo comparto. Obviamente que hay contenidos que son de secundaria, del cursillo, que se supone que deberían idealmente saberlos, pero bueno, después también está la realidad, que es que hay ciertos contenidos de secundaria que en general mm, la mayoría se ve que no los maneja. Entonces, como que en vez de pelearme con eso y quejarme de eso, prefiero dedicar un ratito y verlos en clase. Ya. Eh, pero bueno, esa es mi manera de verlo. No es mejor ni peor que otra, que sea que los contenidos de secundaria y cursillo tienen que estar sabidos. Yo parto de esa base y si eso no se sabe, véanlo en otro lado. Es otra postura, permite profundizar en otros contenidos en la clase, porque lleva menos tiempo eso, pero, eh, pero bueno, yo siento que eso también a la mayoría de los que están acá, si doy por sentado todas esas cosas, quizás pequeños obstáculos terminan volviéndose algo muy grande porque les complica entender todo lo que viene después. Entonces, eso, siempre trato de ver estos detalles, sobre todo en matemática 1, después ya en matemática 2 quizás cambie un poco la dinámica. Pero matemática 1 para mí es un poco como esa transición a la matemática universitaria. Así que por momentos hay días o temas en los que somos más universitarios, días en los que somos más jardín de infantes. Y vamos variando. Bueno, nos fuimos por las ramas y las ramitas. Eh, Bien, estábamos acá. Habíamos hecho la composición de FOG de manera analítica y recién verificamos, por ejemplo, que si aplicábamos la ley x menos 5 menos x en 1 nos daba efectivamente 4, como habíamos visto gráficamente, y que, por ejemplo, si hacemos FOG en 6, habíamos visto que el dominio de FOG era de menos infinito a 5. Entonces, que esta composición, FOG en 6, no la podemos hacer, porque 6 no es un elemento del dominio de la composición. ¿Sí? Como este es el tipo de cosas que, respondiendo también un poco, Jenny, a lo que preguntabas, si yo hago esto, o sea, por ejemplo, si quiero hacer esta composición analíticamente y me da un número, y antes había visto que no existe, yo lo que puedo concluir ahí, no sé en principio qué es lo que está mal, pero sé que hay algo mal. Y puedo, bueno, volver y chequear ambos procedimientos, ver en cuál parece que hay algo más raro, algo en lo que me equivoqué, pero, pero bueno, también son cosas que se van ganando también con la práctica. Uno a priori, si no sabe algo, es difícil saber qué es lo que está haciendo mal. Mm, Bien. Y ahora, bueno, vamos a hacer uno más, así como a modo de prueba, digamos, o de muestra. Y después, como ya les prometí, el grupo, van a trabajar un rato ustedes. Vamos a armar grupitos en Meet y se van a poner a trabajar como para que puedan eso, hacer cosas ustedes y yo voy a ir pasando después por los grupitos y vamos a estar una media horita más o menos trabajando así. Ahora les indico todas las cuestiones técnicas de eso.
Pero veamos un ejemplo más, como para ver cómo trabajar. Lo que nos pedía el enunciado era hallar dominio y ley de fog, que lo acabamos de hacer, y de gof. Entonces, ahora el orden es al revés. Aplico G en la imagen de f. La función f era x cuadrado, así que es aplicar G en x cuadrado. Y entonces mi función G, que antes era, o sea, que es hacer raíz de 5 menos lo que yo esté poniendo dentro de la G, ahora es raíz de 5 menos x cuadrado. Si hay dudas de cómo hacer esto, las leyes de las composiciones, pregunten. Y cómo hallamos el dominio. Fíjense con esto que veamos recién. El dominio de la ley y el dominio de G. Entonces, ¿cuál sería el dominio de la ley? ¿Cómo lo podemos pensar? ¿Cuál sería lo primero que podemos plantear como restricción? Tanam, tanam. Ok, reales. Bien. ¿Por qué? Ah. Bien, a ver opciones. O en realidad yo les diría que se están adelantando pasos. Bien, vamos a ver. Ahí les hice una encuesta. ¿Reales, positivos, negativos u otra opción? No, no dicha hasta el momento. Ahí tienen para votar. Los reales, los positivos. Cinco, seis, siete. Bien, vamos viendo. A ver, van ganando los reales, le siguen los positivos. Ahí, en otros, no sé qué estarán planteando. Pero veamos. Por ejemplo, vamos a hacerlo. No sé bien cómo fue que lo pensaron, pero acá es importante de lo que estuvimos charlando el otro día cuando veíamos dominios de leyes. O sea, el primer paso es plantear las restricciones, porque si no, es muy fácil entrar en confusiones y cosas extrañas. Entonces, si yo quiero ver el dominio de esta ley, me pongo en modo detective y busco raíces, cocientes, logaritmos, y cada una de esas cosas me va a generar una posible restricción. O sea, si tengo una raíz, lo de adentro tiene que ser positivo o cero. Si tengo un cociente, el denominador no puede ser cero, etc.
Entonces, yo acá tengo que lo que está dentro de la raíz, 5 menos x cuadrado, tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, esto lo puedo expresar así, y quizás, o sea, no es una ecuación muy linda para trabajar, pero pensémoslo un poco. X al cuadrado tiene que ser menor o igual que 5. Entonces, por ejemplo, si X vale, no sé, 10, me va a quedar 10 al cuadrado, que es 100, y no va a quedar menor o igual que 5. O si X vale menos 10, también me va a quedar como resultado 100, y no va a ser menor o igual que 5. O sea, como que X muy grandes o muy negativos no van a estar en mi dominio. Porque cuando haga 5 menos ese número al cuadrado, me va a dar un número negativo al cual no le voy a poder aplicar la raíz. Entonces, si lo hacemos aplicando propiedades, lo que me va a quedar acá es, si paso este cuadrado como raíz, me queda la raíz de 5, y acá me queda, ¿se acuerdan? El valor absoluto de x, que cuando el cuadrado lo pasamos como raíz, ahí sí aparecía esta cuestión de que la x podía ser, o sea que lo que me quedaba era el valor absoluto de la x, la parte positiva, porque siempre las raíces eran positivas. Y entonces, esto termina en otra propiedad, que es que, dejé un poquito más arriba porque me quedé sin lugar, me queda 5 mayor o igual que x cuadrado, y raíz de 5 mayor o igual que el valor absoluto de x. Esto lo pueden expresar, es una de las propiedades del valor absoluto. Yo eso no lo vi mucho en práctica, lo han visto en el cursillo, pero piénsenlo geométricamente, que es más fácil para ver de dónde sale. Yo necesito, o sea, acá tengo el 0, y acá tengo raíz de 5, sigue siendo raíz de x. Yo necesito que el valor absoluto de x, o sea, la x puede ser positiva o negativa, pero en valor absoluto necesito que sea menor o igual que raíz de 5. Entonces, todos estos numeritos del 0 a raíz de 5 van a ser valores de x que cumplan eso, y también los negativos, o sea, hasta menos raíz de 5 en valor absoluto me van a dar la parte positiva, y en valor absoluto van a ser menores que raíz de 5. Entonces, las x que cumplen que su valor absoluto es menor o igual que raíz de 5 van a ser las que veo gráficamente acá. Mayores o iguales que menos raíz de 5, y menores o iguales que raíz de 5. O sea, acá, repito, apliqué una propiedad de, del valor absoluto en las inecuaciones para hacer ese paso. Pero bueno, más allá de eso, de, de del problema algebraico que pueden tener para llegar a este resultado, lo que sí o sí tiene que estar bien planteado es esta primera parte. O sea, que si tienen una raíz, poder hacer el planteo de que lo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces ahí, si eso lo resuelvo, lo resuelvo. Y si, bueno, si no lo resuelvo, por lo menos sé cuál es la condición que se tiene que cumplir. Sí, pero acá, digamos, ya veo que no van a ser los reales
el conjunto del dominio. Entonces, ¿cómo me queda el dominio de Goff? Me va a quedar el dominio de la ley, intersección, el dominio de... ¿De quién? ¿A quién ponemos acá? ¿F o G? F. Bien, el de F, perfecto. Más allá de que acá arriba diga G, siempre, o sea, esto es el dominio de la primera función que aplico sobre la X. Entonces, el dominio de la ley, lo acabamos de hallar, es desde menos raíz de 5 hasta raíz de 5. Y el dominio de F que es X cuadrado, su dominio son los reales. Así que acá me termina quedando de menos raíz de 5 hasta raíz de 5. Y bueno, ya que hablábamos antes de que la composición no es conmutativa, fíjense acá se ve como bastante claro. O sea, quedaron dos leyes muy distintas. En una el dominio nos resultó bastante sencillo de sacar, en esta se complicó bastante. Pero bueno, esa sería la manera de hallar esas composiciones. Bien, y ahora sí entramos en la segunda parte de la clase. Les comento un poco qué vamos a hacer. Me interesa que, no sé si todas las clases, pero que aunque sea una vez por semana, le dediquemos un rato a que trabajen en grupos. Entonces, la propuesta va a ser que puedan trabajar con un rato con algunas actividades y que después pongamos algunas de esas cosas en común o ver si hubo dudas, o también yo en ese rato voy a ir pasando por los distintos grupos que armemos. La idea es que trabajen con la actividad 7C. Esto tiene el PDF subido en comunidades con todas las actividades extras. Y si no, háganle ahora una captura de pantalla si quieren o lo que sea, porque después cuando vayan a la otra sala de Meet no van a poder verla. Bien, y la idea es que ustedes trabajen con lo que hicimos recién. O sea, hallar ley y dominio de estas composiciones, de las marcadas acá, de estas tres que están marcadas, A o B, A o C y C o B, siendo ¿cómo se dice? Siendo las leyes de A, B y C las que tienen acá arriba. Y si les llega a sobrar tiempo, empezar a ver el problema 8, que lo tienen también acá a continuación. Entonces, la idea es que puedan trabajar entre ustedes, interactuar, participar. Ahí voy a armar los grupitos. Vamos a ver cómo sale. Son 16, así que voy a hacer 4 grupos de 4. Y les comento un par de cosas ahora, antes de que vayan ahí. Cualquier duda, me pueden preguntar por el grupo de WhatsApp. Y también, desde cuando entren ahora a la sala, les va a aparecer un iconito que les dice pedir ayuda. Con eso me llaman a mí y yo puedo ir a su sala. Entonces hago 4 salas y en 20 minutos se cierran y volvemos acá a la sala principal.
Bueno, cualquier duda, me preguntan, pueden ir a los grupos y pueden volver también a la principal sin problemas. Y creo que no me olvido de decirles nada. Mm, ¿Dudas?
Bueno, mm, faltan un par todavía. Ahí están llegando. Bueno, cómo les fue? Con, si alguien quiere compartir con las actividades, con el trabajo en grupo. Les adelanto, yo sé que por ahí cuesta un poco, pero eso vamos a tratar de una vez por semana, al menos, de que hacer así trabajitos en grupo y de que puedan trabajar en grupos. O sea, interactuar, si tienen micrófono y cámara, mejor, para ir charlando las actividades, ver posibles ideas, propuestas, ver si acuerdan o no, si aparecen propuestas diferentes, etcétera. Y bueno, si alguien quiere compartir algo, también un poco, no sé, recordando cosas que estuvimos charlando en la primera clase de presentación, ¿sí? El tema de que está bueno, para ustedes sobre todo, y para mí también, eh, eso, que puedan participar, animarse a expresar ideas, también a que sea más fluido, quizás en la videollamada que somos 20 es más difícil, pero si trabajan en grupitos, aprovechen para poder interactuar, participar con compañero o compañera con quienes estén. Y, y eso, sí, si pueden, si tienen la posibilidad de acomodarse para tener micrófono y cámara para poder trabajar, o al menos micrófono, medio que hacerlo por escrito es como medio complejo. Pero al menos micrófono, genial. Y yo trataré también de avisarles con anticipación qué días vamos a trabajar así. Pero sí, hoy fue la primera vez, como también como para que se vayan como acomodando y haciendo a la idea. Bueno. Mhm. Bueno, ¿tienen alguna duda? ¿Quieren que veamos alguno en particular? No, no vamos a llegar a hacer los tres, porque quiero que veamos el problema que viene después, que lo hagamos entre todos. Así que por ahí díganme ustedes si hay alguno en particular que les dio duda, que no les salió, que quieren que veamos. Y si no, elijo yo. Pero si eligen ustedes, mejor. Uno. ¿El primero? Entonces, bien. Acá había una cuestión que me di cuenta después. Creo que no sé si quizás a un que otro grupo le confundió. Acá está ahí, estaba como muy pegada a la X y parecía que era, que decía raíz de X por Y, pero esa Y era un Y de B de X tanto y C de X tanto. Y esa Y no era parte de la ley de B. Bien, la idea para hallar las leyes de la composición es siempre lo mismo. Lo importante que recuerden y que se hagan la idea es que cuando yo hablo de una función, por ejemplo, vamos a ver con B. Una cosa es la función y otra cosa es la variable
O sea, la variable x no es parte de la función es la función b. Que la función b lo que hace es, iba a escribir elevado al cuadrado, no, es aplicar raíz cuadrada. Entonces, yo puedo plantear b de x, que es raíz de x, si a la variable independiente la llamo x, pero si de repente digo, bueno, b en z hace raíz de z. O sea, esto que yo llamo x o llamo z es como un elemento genérico para indicar qué es lo que está haciendo la función. Y así como hago b en z, puedo decir, bueno, b en x más 2, y ahí lo que va a hacer la función b, que es hacer la raíz cuadrada, es hacer la raíz cuadrada a todo eso que está dentro del paréntesis. Entonces, b en x más 2 va a ser la raíz cuadrada de todo ese x más 2. Entonces, entender esta idea de qué es lo que hace la función y que lo que yo pongo adentro de la función va a ser todo transformado por lo que haga la función, es como lo principal para poder pensar las composiciones. Entonces, sabiendo eso, lo primero que hago es expresar la composición a partir de la definición. ¿Sí? Es como que ahora lo que antes era la variable independiente, lo que antes era la x, ahora va a ser b de x. Va a ser la imagen de b, va a ser lo que la función a tome para después eso. O sea, la función a la voy a aplicar sobre la imagen de b. Y entonces, ¿qué hace b? Aplica la raíz a x. Entonces, b de x es la raíz de x. Y ahora pienso en la función a. Fíjense que si a de x es 1 sobre x más 2, si yo cambio esta x, va a cambiar esto acá. Entonces ahora que en vez de aplicar la a sobre la x, la aplico sobre la raíz de x, esta x la reemplazo por raíz de x. Y me va a quedar 1 sobre raíz de x más 2. Y así me queda la ley de esta composición. 1 sobre raíz de x más 2. ¿Preguntas de eso? ¿O tuvieron, digamos, lo hicieron de otra manera y llegaron a otra cosa? ¿O algo para comentar? Genial. Bien, y ahora el dominio. Tenemos que ver el dominio de la ley, que es esta que hallamos acá. Intersección, el dominio de la primera que aplicamos, que es B, en este caso. Bien, ¿cómo nos queda el dominio de la ley? Fíjense que yo a priori puedo ver dos restricciones. O sea, de vuelta, primero las planteo y después las analizo. Tengo un cociente. Entonces el denominador tiene que ser distinto de cero, por un lado. Y por otro lado, hay una raíz. Así que la raíz tiene que ser... No, la raíz no. Lo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual que cero. Fíjense que para la primera restricción, que el denominador no pueda valer cero, en sí la raíz cuadrada de x va a ser siempre positiva a cero. No puede ser negativa el resultado de la raíz. Y cuando le sume 2, me va a quedar que todo esto va a ser mayor o igual que 2.
abajo. Entonces, digamos, del hecho de que el denominador no puede valer 0, acá no tengo restricción. ¿Sí? No hay ninguna X que haga que el denominador valga 0, o sea que esta condición no me excluye ningún valor del dominio. Lo que sí tengo es que la que venía de que tenía el argumento, el radicando, que era X, eso tenía que ser mayor o igual que 0. Entonces, condiciones para el dominio, tenemos esta únicamente. Que X sea mayor o igual que 0, o sea que el dominio de la ley, voy acá con una super flecha, va a ser desde 0 a más infinito. Y el dominio de B, que era la primera que aplicábamos, la raíz de X, es la misma. O sea, el dominio de la raíz de X también va a ser de 0 más infinito. Fíjense que hay veces que el hecho, por ejemplo, acá, de hacer la intersección de estos dos dominios, me queda algo como redundante, como que los dos dominios me quedaron iguales. Pero bueno, siempre hay que plantearlo así porque hay veces que sí, hay veces que no. Entonces, si interseco los mismos conjuntos, la intersección me va a quedar, obviamente, de 0 más infinito. Entonces, este es el dominio de la ley y esta es la ley. Bien, reales positivos y el 0 es lo mismo. Perfecto. Ambas maneras son posibles. Bueno, vamos a ver el problemita, el 8. De los otros que tienen para hacer en el 7C, después les paso las respuestas de cada ítem, así si lo hacen lo pueden verificar. Pero sí quiero que trabajemos, aunque sea empezar a esto. Primero, empezar a trabajar en grupos y segundo, empezar a trabajar con problemas de aplicación que tengan ahí una interpretación física de la vida. Esto también está en las actividades extras. Bien, veamos qué nos dice el enunciado. Al arrojar una piedra en un lago calmo, se genera una onda circular cuyo radio aumenta de acuerdo a la función R de ley R de t igual 80t. ¿Sí? Está como para tener una... Imagínense que tiran una piedra o algo así en el agua, está calma, y vieron que empiezan a generar esas onditas. Una ondita que se empieza como a agrandar, esa onda circular que podemos ver acá. Entonces, fíjense que acá nos dice que esa onda, ese círculo que se genera en el agua y que se empieza a agrandar, el radio aumenta, si el dibujito, sería la ondita, tendría el radio, y ese radio aumenta siguiendo la ley R de t igual a 80t. ¿Qué pasa acá que tenemos un problema y una contextualización? Ya las variables, no usamos x e y, ¿sí? De repente la variable independiente es t, variable independiente, la llamamos t, y tiene una interpretación. Siempre esto es lo primero que vamos a tener o que está bueno que escribamos en los problemas. Identificar qué variables aparecen. Entonces, fíjense que acá el problema me dice que t representa el tiempo medido en segundos. Entonces, algo importante es, primero, que representa el tiempo y las unidades. En general, en matemática,
no vamos a soler escribir, no solemos escribir las unidades en la expresión. Si yo acá, por ejemplo, digo R en 2, yo ya sé, tengo que saber que ese 2 ya tiene unidades, que ese 2 van a ser segundos. Si quiero poner 2 minutos, no puedo poner 2, tengo que poner 120, tengo que poner siempre en segundos. Entonces, importante aclarar siempre y tener presente las unidades. Y la variable dependiente, ¿cuál va a ser? Fíjense que la función lo que me representa es 80. Bien, o sea, la variable, cuando hablamos de variables, hablamos de qué representa cada uno. Por ejemplo, la independiente es tiempo. Entonces, la dependiente sería, ¿qué me va dando esto como imágenes? Me va dando eso, los radios, ¿sí? El radio del círculo, de la onda. Y está expresado en centímetros. Fíjense que los nombres de las variables me los indica el problema. Me dice t, que representa el tiempo medido en segundos, y r, el radio medido en centímetros. Eso es algo bastante común que les aparezca en los problemas, sobre todo, que sería esto, que con la misma letra represento a la variable dependiente, que la llamo r, y al nombre de la función. Es bastante común que eso les aparezca así. Así como en un caso más genérico uno pensaría i igual a f de x, donde x e y son las variables y f es el nombre de la función. Acá fíjense que tanto la variable dependiente como la función le llamamos r. Comentario. Bien, entonces, esa es toda la información que pudimos sacar del enunciado. Ahora vean el ítem A. Nos pide dar una función A, la función la vamos a llamar A, que represente el área de un círculo en función de su radio. Entonces, necesitaríamos una función de este estilo. ¿Sí? Una función A que a un radio, a una medida de un radio, le haga corresponder el área del círculo. Entonces, ¿se acuerdan cómo es la fórmula del área del círculo? Sí, bien, pi, supongo que quisiste poner. Bien, pi por radio al cuadrado, o sea, si yo tengo un círculo de radio R, genérico, el área, vamos a ponerle área. Sí, es como la fórmula para calcular el área de un círculo, pi por radio al cuadrado. Esto, que es una fórmula, yo la puedo usar para generar una función. O sea, una función que me dé para un valor de radio el valor de área. Entonces, si esa función la llamo a cada radio le va a hacer corresponder el área. ¿Y cómo hacemos para que le haga corresponder el área? Tengo que hacer pi por ese valor de variable independiente r al cuadrado. Bueno, tenemos que dar una función, así que vamos a necesitar también el dominio de A. Acuérdense que siempre que damos una función necesitamos el dominio y el codominio. Entonces, el dominio de A, que van a ser los reales positivos. Necesitamos, o sea, que el área que el radio sea un valor positivo, no podemos tener radios negativos. Y el codominio
podemos tomar todos los reales. El codominio tenía que ser el conjunto donde está incluido el conjunto imagen. Los resultados son números, así que podemos tomar los reales. Bien, ahora tenemos que determinar esta composición. A o R en 2. Y después interpretar físicamente el resultado obtenido. Entonces, fíjense que si queremos hacer esta composición, tenemos por un lado la función A, en función de R, que es pi por radio al cuadrado, y la función R, que la teníamos acá arriba, que era R de t, igual a 80t. Entonces, si aplicamos la definición de composición, acá me va a quedar la función A aplicada en la imagen de R en 2. R en 2 es, tengo que reemplazar acá en R en t, me queda R en 2, que es 80 por 2. Queda 160. Entonces, en definitiva, tengo que aplicar A en 160. Si mi función A en R es pi por radio al cuadrado, ahora tengo que hacer pi por 160 al cuadrado. Eso, en números, si hago la cuenta, así lo hacemos con la calculadora, les va a dar, y teniendo en cuenta que aparece un pi, que es un número racional, lo van a poder aproximar a 30.384. Lo hacen con la calculadora, obviamente. Pero bueno, lo que me interesa, primero, si hay dudas así del procedimiento, de cómo hallar esta composición, que fue lo que hice, que pasó ahí. Y lo que me interesa más que nada es que veamos la interpretación de este resultado. O sea, yo hice la composición de las funciones A y R en 2. Eso me dio 80.384. Y la pregunta es, ¿qué representa eso? Entonces, no sé si alguien se anima a arriesgar algo o tiene alguna idea de por dónde va. Voy a volver a escribir esto. Bien, primero, es un área, o sea, es el resultado de la última función que apliqué. O sea, yo apliqué R en 2 y después apliqué A en R. Entonces, me da como resultado un área y le puedo poner como unidades, como para acomodarme un poco en mi cabeza, de centímetros cuadrados. Bien, es el área de un círculo de 80.384 centímetros cuadrados de área. Y ahora, fíjense, vamos a interpretar un poco la composición. Yo hago la composición de A con R en 2. Entonces, lo podría pensar así, como, como sobre el 2, que va a ser un elemento del dominio
de R. Y fíjense que representaba R, la función R, era el área de, perdón, el radio de el círculo que se formaba en el laguito en función del tiempo. Entonces, si yo a este 2, que es un 2 segundos, voy a poner así las unidades como que nos sirven para guiarnos. Cuando aplico esta composición en 2, este 2 está en unidades de segundos. Entonces, si a ese 2 le aplico la función R, obtengo R en 2, que R en 2 me va a dar el radio de ese círculo a los 2 segundos. O sea, el radio que tiene el círculo de esa onda que se generó a los 2 segundos. Va a estar dado en centímetros. Radio del círculo a los 2 segundos o en t igual a 2. Entonces aplico R en 2 y después aplico A sobre este resultado. Donde aplico la función A. Hago A aplicado en R en 2. Entonces, fíjense que el resultado de R en 2, que ya estaba en centímetros y que es el radio de un círculo, si a eso le aplico esta función A, que hacía pi por radio al cuadrado, lo que me va a dar es el área de ese círculo. Y esto va a estar en unidades de centímetros al cuadrado. Y entonces, fíjense que esta función, o sea, la composición en su conjunto, es como que me permite juntar todo en una sola operación. Como que la función R le asignaba a un tiempo el radio que tenía el círculo. Y la función A le asignaba a ese radio su área. Y si yo acá hago la composición, que en este caso le dicen 2, me da el área del círculo al tiempo 2. Como que directamente me relaciona área con tiempo, ¿sí? Porque yo esta composición la aplico sobre un instante de tiempo. Entonces, al tiempo le va a corresponder un radio, al radio un área, y en su totalidad, digamos, la composición directamente relaciona tiempo con área. Entonces, eso está bueno, digamos, que podamos, más allá del hacer composiciones por diversión, que fue lo que veníamos haciendo, poder ver, ¿no? Como una aplicación, aunque sea algo sencillo. Y acá lo que hicimos fue obtener la composición aplicada en 2. Pero lo que tienen para hacer en el ítem C, se los dejo ya medio de tarea, es hallar la ley de A compuesta con R en T. O sea, es hallar la ley de una composición como veníamos haciendo, pero acá ya sí les va a quedar una expresión que depende de T, y que directamente esa expresión para el valor de T que le asignen, les va a dar como resultado el área del círculo que van a tener en ese instante. Sí, un poco interpretar qué información viene esta función, eso sí ya lo hicimos. Y les queda por ahí como de tarea poder plantear hacer A compuesta con R en T. Fíjense que acá, un poco hablando de algo que habíamos hablado más temprano con respecto a una pregunta que hizo Jenny, esto yo lo voy a poder hacer y me va a dar una ley. Entonces pueden hallar esa ley y en el ítem B vimos que la composición en 2 me daba 80.384. Entonces pueden hallar la ley de esta composición y valorizarla en 2 a ver si les da lo mismo. Debería darles lo mismo. Y ahí tienen, por ejemplo, una forma de
verificar si hallaron la ley de manera correcta o si no. Bueno, preguntas, comentarios. Mucha información.